Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Carlos Barco Alzati. Carlos es miembro de la firma Álvarez Liébano La Serna, firma líder en Colombia, ranqueada por la revista Chambers and Partners como una de las top 5 firmas especializadas en derecho del trabajo en Colombia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación también y muy emocionado de estar compartiendo este escenario con ustedes. La verdad que, como le digo siempre a todos los entrevistados, los agradecidos somos nosotros de que nos prestan unos minutos justamente para conversar sobre temas de actualidad en el derecho empresario. Y el tema que hoy nos convoca para conversar con Carlos es un tema sumamente actual y muy interesante, que es esto de negociaciones colectivas con trabajadores que no se encuentran sindicalizados, ¿no? Imagino que esto debe ser, corregime Carlos si me equivoco, pero debe ser una patología bastante propia de empresas pequeñas, empresas pymes, donde sus trabajadores no se encuentran justamente bajo un sindicato. Y entonces acá la pregunta que te quiero hacer es, contanos, en Colombia, ¿quiénes están autorizados a negociar colectivamente? Bueno, muchas gracias, profesor, de nuevo por la pregunta. Y antes de entrar a responderla de fondo, creo que es necesario un contexto breve del mercado laboral colombiano y de la situación de los trabajadores, los sindicatos y los empresarios en Colombia. Eh, y empezaría por mencionar que la tasa de sindicalización o la tasa de sindicación, como lo menciona la OIT, es menor en Colombia que en otros países de la región y menor que en general los estándares de la OCDE, por ejemplo. En Ujú. Colombia, dependiendo del origen de las cifras o dependiendo de la fuente que se utilice para esos casos, la tasa de sindicalización o de sindicación puede estar alrededor entre el 4 y el 9% de los trabajadores formales en Colombia. Y esto es importante tenerlo en cuenta precisamente porque uno de los grandes problemas del mercado laboral colombiano es una altísima informalidad, una informalidad que ronda en promedio el 55-56% de la población trabajadora en Colombia. Luego, entonces, dependiendo de cuál sea el parámetro para medir esa sindicalización, pues van a arrojarse cifras muy distintas, pero en general la cifra que ha sido tomada como referencia es alrededor de un 6 o 7% de sindicalización en Colombia respecto de los trabajadores formales. Ahora, hay que también aclarar muy rápidamente que el grueso del tejido empresarial en Colombia está compuesto por micro y pequeñas empresas, microempresas, medianas y pequeñas empresas, y esto hace más o menos la gran mayoría, el 97-98% de las empresas en Colombia son de esta naturaleza. Ahora, esto precisamente impacta ¿quiénes son los trabajadores que están afiliados a las organizaciones sindicales? En Colombia, particularmente, el grueso de esa afiliación a los sindicatos se da en las grandes empresas, en los grandes empleadores, que son los empleadores que básicamente tienen más de 250 trabajadores y que sumados podrían no ser más del 1 o 2%, dependiendo también de las fuentes que se utilicen del tejido empresarial colombiano. Entonces, ahí es donde se concentran los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales, lo cual es muy diferente de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o como Chile o como Uruguay, eh, donde Con lo cual la acá, Carlos, tendencia es muy te interrumpo, porque realmente es muy interesante lo que nos compartís. Es decir, que de lo que vamos a hablar no es la excepción, sino la regla, ¿puede ser? Digamos, por la cantidad de gente, de empleados que esta problemática abarca. que no están sindicalizados, precisamente. Correcto, Que no ok, están sindicalizados. Entonces, ok. hablar de los trabajadores sindicalizados en Colombia realmente es hablar de una minoría de trabajadores formales que
la formalidad les permite, además, vinculados a grandes empleadores, les permite asociarse a una organización sindical. No es entonces la regla general. Y entonces no es la regla general la sindicalización. Y entonces para los no sindicalizados suelen existir otros mecanismos de negociación colectiva con los empleadores, como precisamente son los pactos colectivos. Los pactos colectivos en la legislación colombiana son definidos como aquellos acuerdos de beneficios extralegales o supralegales, distintos de los mínimos previstos en la ley, que negocian los trabajadores por su cuenta, organizados, pero por su cuenta, quiere decir esto, organizados, pero no sindicalizados, con un empleador. Es una alternativa entonces que permite a un trabajador agruparse con otros, asociarse con otros, sin la mediación de un sindicato para poder negociar condiciones laborales con un empleador. Es decir que, Básicamente, de acuerdo con lo que nos estás compartiendo, los trabajadores que no están representados por un sindicato pueden agruparse y celebrar, ¿no es cierto?, como bien decís, un pacto colectivo con el empleador. así es. Y eso básicamente responde a el desarrollo del derecho de asociación, que es un derecho, por supuesto, fundamental, un derecho protegido por las normas internacionales y que tiene una muy sólida protección en Colombia, y que es un derecho, el derecho de asociación, que tiene dos dimensiones particularmente, la dimensión positiva y la dimensión negativa. La dimensión positiva es la posibilidad de cualquier persona asociarse con otra, asociarse a una causa, a una fundación, a una agremiación, a un sindicato, por ejemplo, pero la dimensión negativa es no asociarse. Luego entonces se protege dentro del marco del derecho de asociación tanto la libre decisión de un trabajador de asociarse con alguien más, a una entidad, a algún sindicato, alguna agremiación, algún colegio profesional, y se protege de igual manera no asociarse. Luego entonces nadie puede ser molestado, discriminado, segregado o presionado para afiliarse o para desafiliarse. Es una decisión de cada uno de los trabajadores, y por eso es que los trabajadores que deciden no afiliarse a un sindicato, los trabajadores que deciden no vincularse con ninguna organización sindical preexistente, precisamente mantienen el derecho de negociar colectivamente con un empleador, pero sin la intermediación de un sindicato. Bueno, qué interesante esto que me compartís. A ver, entonces, digamos, trabajadores que no son representados por un sindicato en estos pactos colectivos, ¿suelen negociar con su empleador mejores condiciones laborales, horas extras, aumento de sueldos, etcétera, etcétera? Así es, los trabajadores que eligen no sindicalizarse, no crear o fundar un sindicato o no afiliarse a un sindicato preexistente, pueden agruparse y presentar peticiones directas al empleador, eh, proponer una negociación colectiva a través de un pliego de peticiones directamente a un empleador con toda la libertad temática, por así decirlo, que pueda imaginarse, lo cual será discutido directamente con los empleadores. Algo que sería, digamos, a la par, muchas veces podría ser simultáneo, podría ser concurrente, pero en todo caso es independiente de la negociación que quiera adelantar un grupo de trabajadores sindicalizados. Así es. Y en caso de que no lleguen a un acuerdo, ¿existe algún ámbito donde finalmente esto se termine resolviendo? ¿El Ministerio del Trabajo, un tribunal? ¿Esto dónde se resuelve? Así es, la legislación colombiana prevé que las mismas reglas que se aplican para la negociación colectiva con trabajadores sindicalizados, la negociación colectiva que se da a través de las organizaciones sindicales, va a ser la misma legislación procedimental y sustantiva, de hecho también, que se le va a aplicar a un proceso de negociación colectiva con trabajadores no sindicalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que también los trabajadores
los no sindicalizados, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores no sindicalizados también van a poder gozar de las garantías de los trabajadores que sí son sindicalizados en el marco de la negociación, en términos, por ejemplo, de lo que denominamos la protección en el periodo de la negociación, la protección respecto de los despidos injustificados, de los cuales no pueden ser sujetos los trabajadores que han presentado un pliego, o también la posibilidad eventual de organizarse para ejecutar una huelga ante la eventualidad de no haber llegado a un acuerdo o incluso haber conducido esta negociación no a un acuerdo, sino a la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. Mira, Normalmente lo que sucede es que los pactos colectivos que son negociados, legítimamente negociados, que son producto de una negociación colectiva amplia con el empleador, los trabajadores no sindicalizados, pues suelen ser procesos mucho más expeditos y suelen ser procesos de negociación, mucho más rápidos de lo que sucedería en otros escenarios. ok. Es bastante poco común, muy exótico que ante un desacuerdo eventualmente escale o a una huelga eventualmente, pero sí han existido casos en los que la negociación de trabajadores no sindicalizados con su empleador conduzca a un tribunal de arbitramiento, que es un tribunal que instala y, y administra el Estado con árbitros, por supuesto, independientes. Ahora, estos trabajadores que se nuclean a los efectos de llegar a un acuerdo con su empleador, digamos, nombran un representante, hay un poder, porque acá no hay personería jurídica, con lo cual, ¿cómo se instrumenta eso? Bueno, realmente es una forma de organización muy, eh, por así decirlo, transparente, espontánea, porque son los mismos trabajadores los que directamente se organizan. Incluso pueden haber trabajadores que se organizan y fundan agremiaciones que no tienen el carácter de sindicato y podrían eventualmente a través de otras formas de personería jurídica negociar condiciones de trabajo, negociar condiciones laborales sin tener la etiqueta de ser un sindicato. Pero muchos otros trabajadores agrupados pueden simplemente por su propia organización, sin la fundación de un sindicato, negociar directamente y escoger sus propios representantes, escoger sus propios mecanismos de representación. De hecho, para eso existe el convenio 135 de la OIT de 1971, tal vez, que no está ratificado en Colombia, pero que hace parte del bloque de normas internacionales que inspiran la negociación colectiva en Colombia. Colombia tiene ratificados los convenios 98, por supuesto, y 154 de la OIT, que son en términos generales, los que le dan la fuente internacional de los procesos de negociación colectiva, no así el 135, y sin embargo se ha entendido como un mecanismo que inspira o que permite, digamos, o facilita la representación de los trabajadores no sindicalizados. Realmente, la forma de organización de estos trabajadores precisamente es muy espontánea y termina siendo muy transparente y muy libre. Las críticas van por otro lado, que si quieres, en un momento hablamos de eso. Ok, hasta ahora estoy viendo como aspectos muy positivos de este modelo, ¿no? Y ya vamos a ir, si querés, a los aspectos negativos, pero en función de lo que nos venís comentando, ¿será esta la razón por la cual en Colombia el índice o la tasa de sindicalización es tan baja? ¿Porque hay un modelo más privado, más contractual, más transparente, como bien vos decís? Bueno, esa es una de las grandes críticas, precisamente. Las organizaciones sindicales históricamente en Colombia han reclamado que los pactos colectivos son una herramienta que desincentiva y que afecta la creación, el fortalecimiento o la expansión de los sindicatos, precisamente porque hace que existan otros medios que puedan escoger trabajadores que no impliquen
la afiliación a una organización sindical. De hecho, actualmente en Colombia es una discusión bastante amplia que lleva muchos años, pero actualmente en Colombia existe una demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma del Código Sustantivo del Trabajo que permite la existencia de los pactos colectivos. Eh, y esa norma ha sido demandada por inconstitucional por organizaciones sociales, por organizaciones sindicales, incluso con el impulso del gobierno nacional actual, para que se declare la inconstitucionalidad de la ¿Y cuál existencia de sería, pactos colectivos bajo el supuesto de que desincentivan la negociación colectiva a través de los sindicatos o que puede afectar la tasa de sindicalización? Es una discusión actual en Colombia muy profunda que precisamente tiene eh, argumentos muy fuertes de lado y lado. El argumento principal de los detractores de la existencia de los pactos colectivos es precisamente que se ha convertido o que ha sido utilizado por empleadores para desincentivar la afiliación a organizaciones sindicales o para minar u obstaculizar la negociación colectiva con organizaciones sindicales. Lo que reclaman es que solo se pueda negociar colectivamente a través de organizaciones sindicales y que solo sea posible la existencia de un pacto colectivo en ausencia de organizaciones sindicales, algo que en otros escenarios han manifestado, por ejemplo, el comité de expertos de la para OIT cuáles son los ha dicho fundamentos algo parecido. de la inconstitucionalidad? ¿Hay alguna norma en la Constitución que obliga al empleado a sindicalizarse? No, precisamente eh, quienes estamos del otro lado oponiéndonos, digamos, a la demanda de inconstitucionalidad, reclamamos eso, que en la Constitución colombiana el derecho de asociación, que es un derecho fundamental, puede ser entendido o debe ser entendido en las dos dimensiones que había mencionado previamente, la dimensión positiva de afiliarse o la dimensión negativa de no afiliarse. Y nadie podría ser ni forzado a afiliarse ni forzado a desafiliarse. Y así lo ha entendido la Corte Constitucional colombiana históricamente. Sin embargo, el reclamo de inconstitucionalidad está dado básicamente porque la existencia concurrente de pactos colectivos con convenciones colectivas o la posibilidad de un trabajador no sindicalizado de negociar con su empleador de forma directa sin contar con el sindicato, pues representa una afectación potencial al derecho de asociación en la medida en que desincentiva el derecho de sindicalización o el derecho de asociación sindical porque desincentiva la afiliación a un sindicato y la negociación a través de un sindicato. Reclaman, de hecho, los promotores de esta iniciativa, de esta demanda de inconstitucionalidad, reclaman una exclusividad en la negociación colectiva en cabeza de los sindicatos, para lo cual, pues por supuesto, hay muchas voces en contra que manifiestan que ese no es el entendimiento natural de el derecho de asociación en la Constitución colombiana, con un elemento adicional y es que no sería honesto académicamente dejar de decir que la Comisión de Expertos de Aplicación de los Convenios y las recomendaciones de la OIT ha manifestado que digamos, sus recomendaciones es que los pactos colectivos solo sean posibles en ausencia de organizaciones sindicales. Hay que digamos, en honor a la transparencia del debate y en honor a la honestidad académica, hay que decirlo que es un argumento muy fuerte de los promotores de la demanda de inconstitucionalidad. Podría cerrar con un elemento adicional y es que, en efecto, hay algunos empleadores históricamente en Colombia que han hecho uso de los pactos colectivos para imponer condiciones extralegales con una fachada de negociación y es algo que históricamente ha sucedido, pero para eso en Colombia ya existen muchos mecanismos de sanción, incluso la existencia de pactos colectivos que sean superiores a convenciones colectivas está prohibido en Colombia y de hecho está penalizado. Hay una norma del Código Penal colombiano que impone
multa y sanción de prisión a quienes permitan o a quienes negocien pactos colectivos que sean en su conjunto superiores a los beneficios de una convención colectiva cuando son concurrentes. Luego entonces, pues digamos, la legislación colombiana ya tiene previstos mecanismos que eviten el mal uso o el abuso de estos pactos colectivos. Hemos conversado con Carlos Barco Alzati. Carlos es miembro de la firma Álvarez y Líbano Lacerna, firma líder en Colombia en la práctica precisamente de derecho del trabajo. Carlos, la verdad que ha sido súper interesante hablar contigo sobre este tema. Ya me parecía por el título de que va a ser un tema súper interesante, así que gracias por tu tiempo y bueno, nos vamos a ver seguramente en otra Legal Insight. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, el espacio y por supuesto estaremos dispuestos a seguir en el debate, en la discusión, en los demás temas que nos interesan. Muchas gracias de nuevo y saludos a toda la audiencia que nos está viendo.